Salmo 125, versículos 1 y 2, que dicen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén. Amén. Señor, esta es tu palabra, este es tu pueblo, y yo soy tu siervo escogido en este día para la proclamación de tu palabra. Te pedimos, oh Señor, que tú permitas que podamos hablar lo que tú sabes que como pueblo necesitamos de ti. Habla nuestras vidas y permite que estemos prestos a escuchar tu voz. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Como les dije, nuestra confianza en Dios. La confianza siempre la hemos definido como la esperanza firme en alguien o algo. Si esa esperanza firme no está presente, entonces no es confianza. Por ejemplo, los hijos tienen confianza en los padres, tanto que cada día cuando son pequeños se comen lo que la mamá sirve con confianza, sin temer que le va a hacer daño y mucho menos que lo vayan a envenenar. De esa misma manera, los hijos incluso si les toca en algún momento lanzarse de algún lugar hacia los brazos de los padres, incluso yo he visto hijos que casi son más grandes que los padres y tienen mayor peso que los padres y tienen la confianza de lanzarse en los brazos de los padres sin temor a que vayan a caer. Eso es un tipo de confianza que vemos cada día. Pero tal vez la confianza entre las más comunes que vemos es el ejemplo de los choferes que van en la autopista y tienen la confianza de que cuando vayan a utilizar los frenos, estos van a funcionar. Y casi nunca dudan. Y por ello, tal vez en ocasiones hasta se descuidan, porque tienen una confianza desmedida en que los frenos, cuando se vayan a utilizar, van a funcionar. Tal vez esos dos ejemplos nos ayuden a entender cuando nos referimos a confianza. Sin embargo, nosotros los cristianos, desde siempre, en el día de hoy y para siempre, hemos tenido, tenemos y tendremos la confianza en nuestro Dios. Es por eso que el salmista, que es mucho más antiguo que nosotros, o más bien vivió hace mucho más tiempo que lo que nosotros podríamos imaginar, resume la confianza en Dios y su beneficio en estos dos versículos. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y añade, así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, y dice, desde ahora y para siempre. Ahora, es importante que reflexionemos primero qué significa realmente confiar en Dios. Porque a menudo la gente piensa que confía en Dios. Y entre nosotros los cristianos se da este problema con mayor frecuencia. Porque los que no conocen a Dios, los que no van a la iglesia, los que no son cristianos, ellos no tienen que decir que no confían en Dios, porque se sabe que no confían en Dios. Pero nosotros que vivimos con el texto bíblico, que vamos a la iglesia, que cantamos al Señor, que decimos confiar en Dios, muchas veces no nos damos cuenta de que no hemos reflexionado sobre lo que realmente significa confiar en Dios. ¿Y sabe cuándo nos damos cuenta? Cuando viene la prueba, cuando viene la escasez, cuando viene la necesidad, cuando viene la enfermedad. En esos momentos entonces nos damos cuenta que en realidad podría haber
una crisis en la confianza en Dios que deberíamos tener. Confiar en Dios significa, en primer lugar, creer que Él existe. Y cualquiera puede creer que Dios existe en el día de hoy, porque con tanta frecuencia se habla de que Dios existe, que el que decide no creer que Él existe y después de ver las evidencias, cualquiera que decida creer que Él no existe, pues definitivamente hay que dejarlo que siga por su camino. Ahora, confiar en Dios también significa creerle. Por eso, Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuál es el elemento que hay aquí entonces? Definitivamente la fe. Porque es la fe que nos va a llevar a creer que Dios existe y a creer en lo que Él dice. Por eso, nuestra confianza en Dios nunca ha de afianzarse, nunca ha de estar cimentada en razonamientos, tampoco en nuestros conocimientos. Nuestra esperanza en el Señor, nuestra fe en el Señor, sin que se anule el juicio, estará más que todo fundamentada en la fe. Por ello es que creemos en el Señor. Por eso creemos que Él existe, por eso le creemos. Porque ninguno de nosotros ha visto a Dios. Ninguno le ha visto. Ninguno de nosotros ha visto el rostro de Dios. Y de hecho, Dios mismo no ha necesitado nunca tal cosa para nosotros. Porque lo que nos une, lo que nos trae a la casa de Dios, lo que nos hace creyentes, lo que hace que nuestra confianza en Dios esté, es sencillamente la fe. De hecho, es hablando sobre la fe que el autor del libro a los Hebreos dice lo que ya hemos leído, que es necesario que el que se acerca a Dios, oigan bien, que el que se acerca a Dios, o sea, el que pretende relacionarse con Dios, el que pretende confiar en Él, el que pretende confiarle su vida, es necesario que crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Primero, crea que Él existe. Ello representa ya un reto a veces para nuestra razón inquieta. Implica muchas veces para nosotros preguntas que no podemos responder, pero preguntas que muchas veces tampoco necesitamos responder, porque creemos que Él existe por la fe que hemos puesto en Él. Creemos que Él existe porque es mucho más lo que Él ha hecho por nosotros que lo que nosotros podríamos necesitar y que lo que nosotros podríamos imaginar. Ahora, el autor dice también, crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Galardonador, o sea, premia a los que le buscan. Pero eso de que es galardonador nunca se va a creer si en nuestro haber, si en nuestros corazones no ha nacido la fe que ha de desarrollarse hasta llegar a lo que realmente Dios quiere que opere en nosotros. De ahí que, hermanos y hermanas, esa confianza a la que se refiere el salmista cuando dice los que confían en Jehová, va a implicar ese primer detalle, creer que Dios está ahí aunque no le estamos mirando. Creer que Él existe porque como el viento no le vemos, pero le sentimos. Creemos que Él existe porque como nuestra respiración no la vemos, pero a la vez nos damos cuenta que si duramos un instante sin respirar, nuestra vida peligra.
Creemos que Él existe porque aunque no podemos explicarle, pasa como la vida misma, que todavía no podemos explicar el gran misterio de la vida, pero todos los días participamos de la misma. Y en ese sentido, entonces, cuando nos referimos a Dios, creemos que Él existe y le creemos porque consideramos que lo que Él dice en su palabra nos basta, nos es suficiente, nos llena y además da sentido a nuestras vidas. Por ello, hermanos y hermanas, nosotros en primer lugar, cuando hablamos de esa confianza en Dios, de los que confían en Jehová, afirmamos que creemos que Él existe y que le creemos. Ahora, para confiar en Dios, definitivamente hay que conocerle. Fíjese que el salmista, cuando dice esta expresión, él no se detiene a explicar quién es el Señor, ni de quién está hablando, porque él está hablando a personas que él supone que ya tienen una relación con Dios, que ya conocen. Fíjese que él abiertamente, sencillamente dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Fíjese que él nos dice, ahora vamos a explicar cuáles son los que confían en el Señor. Ahora vamos a explicar quién es el Señor. Él se refiere a Dios como si fuese alguien conocido en el pueblo. Claro está, hermanos y hermanas, conocer a Dios como conocerle así en términos racionales, eso nunca va a pasar, porque Dios es tan grande que nunca vamos a poder conocerle a plenitud. Pero la confianza en Dios se basa en un conocimiento de Dios no referido a la idea de conocerle mentalmente. Por lo general, nosotros hablamos de dos tipos de conocimiento. El conocimiento que tiene que ver con la idea de que yo sé algo, de que yo domino conceptos, de que yo puedo razonar sobre alguna cosa. Conocer a Dios aquí no se refiere a eso. De hecho, en el texto bíblico nunca ha existido la intención de cuando se habla de conocer a Dios que se piense de esa manera, porque de hecho Dios es tan grande, dice el texto bíblico, que ni siquiera los cielos le pueden contener. Dios es tan grande que dice el profeta que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Dios es tan grande que si nosotros podríamos razonar a plenitud sobre Él, entonces no sería ese Dios al que tanto adoramos. De hecho, esa es la maravilla de nuestro Dios, que siendo imposible nosotros conocerle de manera así racional, Él ha querido mostrarse para que en la capacidad de nosotros, en lo que nosotros podemos asimilar, se nos muestra a través de su palabra, a través de la naturaleza e incluso cuando sentimos su presencia en la adoración y en la cotidianidad. Sin embargo, el conocimiento de Dios que se requiere para esa confianza a la que se refiere el salmista es otro. Es el conocimiento que por lo general vemos en el libro de Génesis cuando dice, conoció a su esposa aquella y concibieron y dieron a luz aquel. Es decir, este conocimiento se refiere a una relación entre dos seres, una relación tan cercana que puede casi decirse que son uno. Y puede casi decirse que a raíz de ese conocimiento algo se concibe. De ahí que ese conocimiento de Dios que nos lleva a confiar en Él es más que saber que Él existe. Es más que razonar sobre Él, porque nunca podremos a plenitud. Ese conocimiento de Dios tiene que ver con una relación personal con Él. Tiene que ver con una relación, como ya vimos,
basada en la fe, con una relación, hermanos y hermanas, que ha de concebir en nosotros esa confianza que se da entre nosotros y Dios, de tal manera, hermanos y hermanas, que aunque Dios no nos diera lo que pedimos, nos vamos no conforme, porque conforme significa que acepto lo que venga porque no me queda de otro. No conforme en ese sentido, nos vamos de allí alegres porque sabemos que incluso el no de Dios es para nosotros de bendición. Porque incluso sabemos que lo que Dios no ha querido hacer o lo que Él ha querido hacer de otra manera, para nosotros es de bendición. Por ello, hermanos y hermanas, para que haya esa confianza en Dios, se necesita que esa relación que viene a consecuencia de conocerle no sea una relación, sencillamente una relación institucional, ritualista, ni nada por el estilo. Ambas cosas son aceptables y necesarias, de hecho, pero se necesita más que todo esa relación personal con Dios. Ahora, el salmista, en el texto que hemos leído, él ha dicho que los que confían en Jehová tienen aquí algunos beneficios. Primero, dice él, son como el monte de Sión. Muy claro, él lo dice, solamente los que confían en el Señor. Porque los que no confían en el Señor, en la manera en que hemos visto, por lo general, son aquellas personas de doble ánimo, que hoy están, mañana no están, que hoy dicen sí, mañana dicen no, que hoy caminan con el Señor y mañana deciden otras cosas en su vida. Por eso el salmista dice, solo los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Ahora, la figura del monte de Sión que él menciona aquí se puede entender con bastante facilidad en lo que sigue, que dice que no se mueve, sino que permanece para siempre. Es decir, así como se puede ver cuando se va llegando y se mira hacia el monte, decían ellos, y se ve aquel monte antiguo, fortalecido, se ve aquel monte que siempre está ahí, dice el salmista, así son los que confían en el Señor. Por eso él dice que no se mueve. Y miren esta cuestión, que no se mueve. Es decir, firmeza, permanencia, constancia, siempre están ahí, sino que permanece para siempre, dice el salmista. Fíjese, la cuestión de firmeza y permanecer para siempre se puede ver en dos dimensiones. Primero, el que confía en el Señor no es aquel, como ya vimos, de doble ánimo, que hoy dice que está en el Señor y que mañana no está. El que confía en el Señor de verdad, en la manera en que dice el salmista, dice el texto, como el monte de Sión permanece para siempre. Es decir, nadie lo mueve de lo que ha creído. Nadie lo hace que salga de esa presencia de Dios en la que ha decidido permanecer. Nada ni nadie. Por ello dice el apóstol, ¿qué nos separará del amor de Dios? Y entonces comienza a decir hambre, tribulación, angustia, espada, tribulación, nada de eso. Dice, todo lo contrario, estaremos ahí porque por causa de Él somos muertos todo el tiempo. O sea, por causa de Él hemos muerto a todos aquellos deseos del mundo y nos hemos integrado perpetuamente al Señor. Por ello, hermanos y hermanas, esa expresión de que permanece para siempre como el monte de Sión, primero se puede ver de esa manera. Cuando nosotros estamos tan seguros en el Señor que nadie nos mueve, nadie nos separa,
nada ni nadie nos hace irnos de la presencia de Dios. Pero también, hermanos y hermanas, se puede ver desde el punto de vista de que los que confían en el Señor tienen tanta firmeza que los momentos de dificultades no nos destruyen. Los momentos de escasez no hunden nuestra barca. Los momentos de necesidades no nos hacen que lleguemos a flaquear. Todo lo contrario, esos momentos nos hacen acercarnos más al Señor porque constituyen muchas veces filtros para nuestra propia fe. Constituyen para nosotros oportunidades de fortaleza en nuestra fe. El salmista dice además: así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, y oiga, desde ahora y para siempre. Es decir, así como se puede ver que muchas colinas rodean a Jerusalén, así pasa con el que cree en el Señor. El que cree en el Señor viene a ser como Jerusalén, y todas esas colinas que la rodean, que rodean la ciudad, vienen a ser como es Dios para nosotros, que está su ángel a nuestro alrededor, dice el salmista, desde ahora y para siempre. Y a pesar del tiempo que ha pasado desde que se dijeron estas palabras, para nosotros todavía es oportuno decir desde ahora y para siempre, porque creemos que en este tiempo el Señor está con nosotros y seguirá con nosotros sin importar las variaciones que tengan los tiempos. Así que, hermanos y hermanas, el salmista en esta mañana nos invita a confiar en lo que Jesús más tarde también enseñó. Jesús dijo: si alguno escucha mi palabra, pero no le presta atención, es como aquel que ha cavado en la arena con mucha facilidad, ha construido, pero desde que llegan los embates de la vida, inmediatamente se cae la casa que construyó sobre la arena. Pero si alguno ha oído mi palabra, es decir, si alguno ha confiado en el Señor en la manera en que hemos visto, si alguno oye mi palabra, presta atención y obedece, entonces es como el hombre que ha cavado sobre la roca y allí ha construido su casa. Y cuando vinieron los embates del tiempo, nada pudo contra aquella casa. Cuando vinieron los embates de la vida, nada pudo acabar con aquella casa. Porque, hermanos y hermanas, definitivamente, quienes confiamos en el Señor, si en verdad le hemos conocido en la manera en que establecen las Escrituras, si en verdad hemos buscado una relación personal con Él, el salmista afirma: somos como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre, y siempre, y siempre, y siempre. Como Jerusalén tiene montes a su alrededor, así el Señor está alrededor nuestro, desde ayer, en el día de hoy y para siempre. Mis hermanos y hermanas, aunque la crisis de confianza en el día de hoy parece que crece, aunque cada día vemos que se nos invita a confiar menos. La gente no quiere confiar en el día de hoy en la escuela, porque se supone que en los lugares en donde debería de haber seguridad, muchas veces no la hay. La gente no quiere confiar en el día de hoy, incluso en la iglesia, porque se supone que donde debería estar la integridad, a veces falta. La gente tiene crisis de confianza en sus propios hogares, porque se supone que el tío, el primo, el abuelo, que debería de ser, como en otro tiempo, símbolo de seguridad, muchas veces no lo es.
aún en este tiempo, la confianza en Dios sigue siendo no solamente relevante, vital para nosotros. Si todo aquel en que se pueda confiar ha fallado, Cristo no nos ha fallado. Si toda confianza te fue rota en las entidades de la tierra, pon otra vez tu confianza, pero esta vez ponla en el Señor. Esta vez pon tu confianza en Dios a través de Cristo, y como dice su palabra, estará Él alrededor nuestro desde ahora y para siempre. Amén. Muchas gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra. Te suplicamos que nos concedas el privilegio de estar siempre viviendo como tú nos invitas a ser y nos mandas. Muchas gracias en el nombre de Jesús.